Ustedes saben que en este programa no solamente hablamos de política, sino que sobre todo hablamos de literatura muchas veces, de arte siempre, a través de Aida Pipo, que ella mezcla de una manera bastante novedosa el arte con el Bitcoin, por ejemplo, y nos gusta mucho mezclar las disciplinas y mezclar los géneros. Creo que en ese consiste precisamente que la cultura esté viva, ¿no? En estos cruces que se dan y en estas crías que tienen estos cruces. Ustedes saben que Joaquín Fargas es artista y además es ingeniero, ¿no? Así como Roberto Sichert es ingeniero y de alguna forma se puede decir que un poco artista es. Joaquín Fargas, bueno, él, por ejemplo, entre otras cosas, es director del Centro de Arte, de Ciencia y Tecnología Exploratorio en San Isidro. Ustedes saben que Radio Sí es San Isidro, Radio San Isidro. Y director del Laboratorio Latinoamericano de Bioarte en la Universidad Abierta Interamericana, es la UAI. Bueno, él expone en todo el mundo, las obras de él se expusieron en museos, galerías, bienales, en fin, hace performance, talleres, conferencias en todos los continentes, incluyendo la Antártida. Ahora nos va a contar porque entre los lujos que nos damos, bueno, uno de ellos es tenerlo precisamente a Joaquín Fargas en El Equilibrista. Joaquín, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos. Bueno, un gusto. No, quienes hemos visto la obra de Joaquín, de verdad que es muy notable, ¿no? Y cómo se ve inmediatamente esta mezcla entre la ciencia y el arte. Hay unas esculturas que vi hace poco que me gustaron muchísimo. Esto es una impresión completamente subjetiva, pero me hicieron acordar un poco a esos tótems, no sé cómo se llama, de la isla de Pascua, ¿viste? Sí, siempre hay una reminiscencia de eso. A mí me hizo, pero además se mueven, es como que inclinan las cabezas. Entonces, visto eso en un conjunto, da una sensación muy impresionante. Bueno, contame, ¿qué sos primero? ¿Ingeniero o artista? Uy, me mataste. Me puedo quedar pensando todo el programa y no tener una respuesta. Lo interesante sea que pienses en voz alta. Yo creo que lo interesante es decir, bueno, somos un todo, para mí es inseparable, ¿no? O sea, yo pensé siempre en la tecnología, pero la tecnología la pensé desde un punto de vista creativo. Y para plantear, por ejemplo, yo tenía 8 años, me encuentro una pieza de plástico en la calle y dije, qué bueno, con esto voy a hacer un motor. Algo imposible, ¿no? Pero yo pensaba que de alguna forma todo tiene esa posibilidad de encararlo, aunque sea de intentarlo, ¿no? Entonces ahí yo vi la parte creativa con la parte tecnológica. Primero fui, diría, más artista, porque empecé a tallar en madera, todo. Fui artesano también, como una forma de mantenerme, pero mientras tanto yo estudiaba ingeniería, así que las cosas fueron inseparables. Obviamente después la vida me llevó a buscar el sustento más por el lado ingenieril hasta que tuve la oportunidad de volver más hacia la parte artística y de alguna forma inseparables, ¿no? Bueno, es que esto se ve inmediatamente, yo insisto, ¿no? Con estas esculturas de Joaquín, cómo se, pero además hay una cuestión, viste, muy parecida a cómo se concibe una canción. O sea, primero la letra, después la música. Vos primero pensás en el objeto, después, digamos, cómo instalarle una tecnología, o primero está la tecnología y a esa tecnología se suma el objeto. Bueno, la pregunta es excelente. Normalmente yo trabajo sobre un concepto y me aparece el concepto, la idea de hacer algo relacionado con esa temática. Y después empiezo a buscar el medio. El medio es un abanico, una panoplia importante de medios que hay hoy, sobre todo porque hoy, desde el punto de vista artístico, tenemos validados los medios, ¿no? Antes era más difícil, uno se le ocurría hacer algo por ahí muy tecnológico y la pregunta que siempre aparecía, decían, ¿esto es arte, no? Entonces hoy es mucho más abierto. Yo encuentro los medios y entre los medios que encontré últimamente es mi propio cuerpo. Mirá. Mi propio cuerpo, con lo cual estoy haciendo performance que tiene que ver con tecnología también, pero que en última instancia el medio es naturaleza pura, que es mi propio cuerpo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿en qué consiste? Bueno, las performances que he realizado este año, que ya hace un par de años que vengo haciendo, son las performances donde yo estoy vistiendo lo que sería una suerte de pantalla de proyección, algo blanco sobre mi persona y sobre
3 planos diferentes, se hace un mapping. En este caso el proyecto se llama Pulsar la Tierra, tiene que ver con tomar la Tierra como un ser vivo que tiene 4.500 millones de años, y es todo un relato desde el Big Bang hasta nuestra época. Bueno. Te hago un pequeño paréntesis, porque muchas veces la gente necesita ver de qué estamos hablando. ¿Dónde pueden ir viendo, mientras vos hablás, dónde pueden ir viendo tu obra? Bueno, en joaquinfargas.com o en Instagram también, Joaquín Fargas. Vayan abriendo, Joaquín Fargas, joaquinfargas.com, o busquen, y a medida que hablamos vayan viéndolo, porque de verdad que es muy, muy impresionante. Así que eso es lo bueno de la tecnología también, viste que a la vez que escuchan radio pueden ir viendo lo que estás haciendo. Ahora sí. Bueno, y lo interesante de esta performance es que más allá de las imágenes, que son muy interesantes, yo trabajo con un equipo importante que, digamos, es un documentalista, que es Nico Muñoz, después está Diego Gómez, que hace toda la parte de visuales y la música, pero también un programador como Santiago Clancy lo que hizo es una app directamente donde la gente puede mandar palabras en tiempo real sobre el futuro, sobre la madre tierra y sobre el universo. Entonces esas palabras que manda la gente se van proyectando en tiempo real, y ese es el feedback que tiene la gente, tanto los que están en forma presencial como aquellos que lo reciben por streaming, que es lo que solemos hacer con estas performances. Impresionante. Pues es que a mí, creo que a todos nos pasa, ¿no? Nos da mucho vértigo ver cómo en muy poco tiempo están habiendo unos avances, hasta hace poco, inimaginables, ¿no? Y además, también pasa, ¿viste? Cuando uno era chico, imaginaba un futuro completamente distinto a ¿no? Yo no me imaginaba que el 60 iba a seguir pasando por Ayacucho y Tucumán, donde estaba la parada de cuando yo era chico. Uno imaginaba que la gente se iba a teletransportar o iba a volar. Es un futuro distinto al que pensábamos, y yo creo que precisamente como es tan distinto nos genera tanto vértigo. Hablábamos recién de inteligencia artificial, por ejemplo. Hoy, mientras veníamos acá a la radio con Aida, ella leía que parece ser que en Japón encontraron un instrumento para poder proyectar los sueños de la gente. Es impactante, digo, pensándolo desde la vida cotidiana. ¿Cómo interviene esto en la producción artística, en el arte, y cómo hacer para seguir sorprendiendo a la gente, digamos, en un mundo que es tan asombroso? Pues yo creo que volvemos a la parte conceptual, ¿no? O sea, yo estoy ahora presentando algunos papers que tienen que ver justamente con ese concepto. A mí me dicen, bueno, ¿qué estás haciendo con inteligencia artificial? Con inteligencia artificial, más allá de usar la herramienta, yo lo que estoy trabajando es sobre el concepto de la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta para mí es, ¿qué es la inteligencia artificial? O aún, algo mucho más interesante que me parece, ¿quién es la inteligencia artificial? Cuando yo le pregunto al ChatGPT qué sos o quién sos, no hace una diferencia, pero para mí la diferencia es tremenda, porque probablemente la inteligencia artificial seamos todos nosotros. El quién es el desarrollo, la evolución de toda la especie humana hasta esta situación. Entonces es todo ese desarrollo sumado a nuestros datos que de alguna forma, en forma conjunta, estamos, digamos, alimentando, y se produce esa inteligencia artificial a la cual le estamos empezando a temer, y hay mucha gente que la quiere regular. Entonces le teme a esa inteligencia artificial, que en última instancia somos nosotros a quienes realmente debemos temer. ¿Y vos qué pensás de eso? ¿Habría que regularlo o no? Pueden tener la intención de regular, pero es como decir, bueno, quiero regular las mareas del mar, tendría que cambiar la luna del lugar. Es muy difícil, ¿no? Mira, totalmente de acuerdo. Yo cuando se produjo este debate acerca de regularla o no regularla, que de hecho ahí participaron varios de los que tienen intereses muy concretos en inteligencia artificial, que uno lo que podía sospechar claramente es que era una discusión comercial en la cual nosotros no teníamos mucha participación. Pero yo estoy de acuerdo, y cada vez más, que la regulación es un problema, mumo más que una es solución. Que yo creo que es imposible. Es como cuando uno lanza algo y después ¿cómo sería esa regulación? Totalmente. O sea, ¿qué sacaríamos, por ejemplo, no sé, todos los satélites de Starlink de órbita para cortar internet y empezar a cortar la fibra óptica que está en el fondo de los mares, toda esa interrelación que hay? Pero alguien le va a resolver. O sea, de alguna forma
va a haber algo independiente. Yo hace muchos años había pensado en una obra que se llamaba La República Digital Independiente, que era tener espacios en cada computadora libres en donde nadie pudiera, digamos, regularlos, ¿no? Entonces, bueno, después obviamente eso sería como una suerte de blockchain primigenio, por así decirlo. Pero bueno, el concepto de esa libertad de poder ejercer lo que uno desea sigue estando, y yo creo que imposible de regular. Vos sabés que te escuchaba y se me ocurren muchas preguntas, y a medida que vas hablando muchas reflexiones. Porque, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial de alguna manera generó una forma de representación. Viste, así como los egipcios representaban todo más o menos igual. Vos veías todas las generaciones y generaciones en miles de años de arte egipcio, y todos los egipcios representaban igual. A nadie se le ocurría hacer a una persona que no esté con ese perfil extraño que tenían los egipcios. Me parece que con la inteligencia artificial está pasando algo parecido. Me parece que hay un modo de representación de la inteligencia artificial que es muy propio de la inteligencia artificial, y que en un punto precisamente se aleja un poco de la creación artística, porque la reconoces inmediatamente. Vos te das cuenta inmediatamente cuáles son esas imágenes generadas por inteligencia artificial. Entonces, me pregunto y te pregunto a vos, ¿cómo diferenciar la forma del fondo? ¿Cómo diferenciar la herramienta del producto? ¿Y hasta qué punto el producto no es la herramienta y la herramienta no es el producto? No sé si se entiende. No, yo creo que te voy a hablar hace muchos años, a mediados de los 90, a mí me invitan estaba una empresa que se llamaba AutoCAD, creo que, o no sé exactamente qué era, presentaba un programa que se llama 3D Studio, era un programa, el primer programa de 3D que AutoCAD, había. Claro, AutoCAD, sí, claro. Con el cual, digamos, cuando yo vi las primeras cosas que habían hecho, dije, bueno, se acabó la creatividad, ya está todo acá. Cuando después analicé los trabajos que habían hecho, dije, pero estos trabajos son malos. No tenían una capacidad, no tenían una creatividad interesante. Entonces dije, bueno, todavía tenemos espacio para nosotros. Y yo creo que siempre está el espacio nuestro. O sea, por ahora, porque no podemos decir, probablemente, no sé, dentro de 1000 años ya no tengamos cuerpo y estaremos hablando de transhumanismo y no podamos diferenciar de un robot de una máquina, ¿no? Yo terminé la semana pasada una charla que di justamente sobre estas temáticas en Madrid, con una placa que habíamos hecho, que hizo Ana, mi super asistente de acá, que decía, era un captcha, que decía, I'm not a human. Entonces había un ejercicio muy difícil que obviamente la inteligencia artificial lo resuelve en un microsegundo, pero para un humano tardaría mucho tiempo. Entonces, con eso quedaba definido de que el que estaba ahí trabajando ante esa pantalla no era un humano, claro. Que probablemente en el futuro los robots traten de diferenciar a los humanos para ver si les conviene o no trabajar con ellos. Totalmente. Tal cual. En tu trabajo, Joaquín, se ve una búsqueda muy interesante que tiene que ver con lo que decía Federico hace un rato, en echar mano, digamos, de distintas tecnologías, técnicas. Invito de nuevo a los que no conocen tu obra a verla, porque robótica, máquinas, trabajas también con la naturaleza, el videoarte. ¿Nos querés contar también un poco qué lados transitas? Por ejemplo, este proyecto que tanto te convocó, que fue el del bioarte, por ejemplo, ¿en qué estás trabajando en ese sentido? Porque también el tema de la tierra y del cuidado de la tierra te interpela muchísimo. Obvio, el tema, a mí me parece que perder la oportunidad de utilizar el canal de arte para concientizar, digamos, sobre las problemáticas que hay en el mundo es perder una oportunidad tremenda, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hago la diferencia. Si yo, por ejemplo, quiero, concientizar sobre el cambio climático, cuando yo me reúno con unos científicos para dar una charla sobre arte, ¿no? En el CONICET de Santa Fe, hace un año más o menos, yo les pregunto, bueno, ¿cuántos artículos, quién está acá trabajando en cambio climático? Levanta la mano. ¿Cuántos artículos aparecieron esta semana en el mundo? Bueno, no sé, me dijo 37, 48, no me acuerdo la cifra. Le dije, ¿cuántos leíste?
y no había leído ninguno. Claro. Mirá los titulares, porque es como que ya estamos cansados de escuchar eso. En cambio, si yo presento un proyecto artístico, termino apelando ya a una estética, a los sentidos, a las emociones, y ahí es donde yo puedo capturar el interés de las personas, y en vez de querer llegar a la razón inmediatamente, utilizar el camino de los sentimientos, del corazón para llegar a la razón. Y eso es lo que yo creo que el arte puede dar. Entonces, ¿en qué proyectos estoy trabajando ahora? Siempre proyectos que tienen que ver con esa parte de la naturaleza. Específicamente estoy trabajando con el Museo Quinquela Martín, haciendo unos robots que son una suerte de cyborgs, que navegan el riachuelo. Lo estoy haciendo con los alumnos de la Escuela Maestro Quinquela. A mí me interesa mucho la parte educativa. Y bueno, esos robots de alguna forma están buscando cómo mejorar ese lugar o luchando contra la adversidad. El concepto de ese proyecto que dice Buenos Aires mira al río, con ese título casi, digamos, capcioso, que dice si uno dice mira al río, se imagina el Río de la Plata, y bueno, no, miremos un poco el patio de atrás, el riachuelo Matanza, que tiene 16 kilómetros de límite con la provincia, y que es un vertedero que hoy por suerte se está reconvirtiendo bastante. Sí, pero tarda mucho. Tarda mucho, pero no sé, la realidad, yo no fui a la Boca después de mucho tiempo. Ya no están los barcos que estaban ahí. No hay olor. Es verdad. Lo cual me sorprendió gratamente. Y pudimos, obviamente, está sucia el agua, los peces le cuesta respirar. Y este robot cyborg que está circulando por ahí tiene, por ejemplo, un medidor de oxígeno disuelto en agua, que es lo importante para determinar si los peces pueden estar ahí. Y bueno, va circulando por ahí con el concepto de que, bueno, solo siguen la corriente los peces muertos y las hojas secas. Entonces vamos a ir en contra de la corriente. Hay que decir que esto que dice Joaquín no lo dice en abstracto, porque vos fuiste director ejecutivo de la Red de Popularización de Ciencia y Tecnología para América Latina y el Caribe de la UNESCO. O sea, que esto es indisoluble de tu obra artística, esta difusión, ¿no? Y esta concientización. Obviamente, para mí es imposible. Yo creo que, o sea, yo tenía algunas críticas porque todavía hay un concepto casi, yo diría, antiguo del arte, que es que el arte tiene que ser inútil, porque si tiene cierta utilidad ya se convierte en algo que no es arte, o es algo de diseño, o es nada. Pero yo creo que es importante, el arte tiene un deber casi en muchos aspectos como para pensar este tipo de cosas, ¿no? Y poder ponerlas sobre todo en el tapete. No solamente tema de cambio climático, ¿no? O sea, yo estoy reformando o reformulando la performance que estamos haciendo, siempre la estamos cambiando, sobre todo por una problemática que tiene que ver con la amenaza de la especie humana a través de las guerras que estamos teniendo en estos momentos, ¿no? Entonces, yo me remito a un estudio de lo que se llama el reloj del juicio final, que es un reloj que impusieron los científicos en el año 47 del siglo pasado, que se llama The Doomsday Clock en inglés, que sería el día que todo se acaba. Y ese reloj, en una escala de tiempo del universo, como la escala de Carl Sagan, que toma un año calendario para plantear todo el universo, donde en enero aparece el Big Bang, en marzo aparece la formación del sistema solar, y en el último minuto aparece la vida, considera que faltan 7 minutos en esa escala de tiempo, ese reloj en el 47, para que se termine la especie humana, dado que habían abierto la caja de Pandora, que era el conocimiento sobre la energía nuclear, para ser utilizada para tirar un par de bombas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, a partir de ahí, dicen eso. A principios de este año, ese reloj estaba en 90 segundos. De los 7 minutos había pasado en todo este tiempo a 90 segundos, y todavía no estaba toda esta temática de la guerra en Medio Oriente. Entonces, la pregunta es, ¿podemos llegar nosotros a superar todas estas instancias para poder garantizar la supervivencia de nuestra propia especie? Entonces, yo creo que ahí también el arte tiene una obligación de plantear estas cosas y decir, bueno, estamos en riesgo, veamos qué podemos hacer nosotros mismos y no esperar que los demás hagan, ¿no? Vos sabés que es interesante lo que planteás, porque en general se suele repetir, sin mucho sentido, que el arte no sirve para nada. Lo cual es cierto, haciendo una salvedad.
el arte no sirve para nada per se, pero sirve para lo que cada artista quiere plantear y para lo que cada obra quiere plantear, porque también es cierto que cada obra, en mi caso, bueno, yo soy escritor, y uno se propone diferentes cosas en una... Después de tiempo voy a hablar un poquito del deseo, ¿no? Que hay un gran malentendido sobre ese tema. Decía Freud que el objeto no tiene un deseo predeterminado, que el deseo no tiene un objeto predeterminado, lo cual no quiere decir que el deseo no tenga un objeto. Ese objeto, digamos, es particular a cada persona. Pero es muy interesante lo que decís, porque es un debate, a mi juicio, digamos, que se tuvo durante mucho tiempo, completamente inútil, ¿no? Si el arte tiene o no tiene ninguna utilidad. Lo tiene para el artista y lo tiene, en última instancia, para quien ve esa obra. Ahora, en el caso de tu obra, es cierto que es una obra súper tecnológica en un punto, pero a la vez, en muchas de ellas, en muchas de tus obras, lo que se ve es la materia cotidiana. Vos ves la madera, y ves las bisagras, y ves los tornillos, y ves las tuercas, con lo cual es muy interesante, digamos, ver cómo la factura, digamos, de eso que uno piensa tan tecnológico, finalmente está hecho de lo mismo, de lo que están hechas en nuestra vida cotidiana. Sí, exactamente. Yo creo que eso es... a mí me interesa justamente... No quiero hacer obras tecnológicas. A mí no me interesa, por ejemplo, hacer un robot, un humanoide. Yo no estoy para hacer un humanoide y copiar exactamente el ser humano. Estoy para hacer una metáfora de lo que serían las cosas. Entonces, la utilización de esos materiales cotidianos, muchas de mis obras tienen madera o tienen elementos que son... por ahí algunos muy tecnológicos, pero que la idea es que no remitan a algo tan tecnológico. Por ejemplo, esos autómatas que te digo, ¿qué es MDF? Es MDF. Bueno, justamente esos autómatas, un poco nacieron, yo cuando los hice no pensé en la instalación ahí de las Islas de Pascua, sino que como tenía un compañero, esto los hice en un desierto en California el año pasado, estuve 3 meses, instalé un taller allá, y están en MDF cortados con láser porque me prestaron una cortadora láser, que yo nunca había manejado una, pero bueno, aprendí, y me pareció muy interesante, pero tenía un compañero chino, entonces le dije, me acordé de los guerreros de terracota, claro, y dije, vamos a hacer los guerreros de terracota que salgan de un pozo. Pensaba hacer un pozo en el desierto y que aparecieran ahí. El pozo no lo hice nunca, pues no me dio el tiempo, las ganas las tenía, pero no me dio, la verdad, que el tiempo. Entonces, nada, me copié de ese, o sea, me inspiró el chino me inspiró el desierto, y terminamos haciendo esos materiales tecnológicos que eran los que yo tenía disponibles, pues tenía la cortadora láser, y qué material podía conseguir, MDF de una medida que me lo mandaban directamente al desierto en un paquete por Amazon, que venía un camión ahí, lo tiraba en una mesa en medio de la nada, y ahí con eso... Pero esa es la gracia del arte también, que trabajamos con lo que tenemos a disposición. En su momento habrá sido el mármol de Carrara, y en este momento, porque realmente se trata como de transformar lo que uno tiene a mano, ¿no? También, y hacer como una gestión de eso, me parece. Absolutamente. Y encontrar la metáfora en lo que decías antes, justamente. Si hay algo que tiene tu obra es que es muy poética, que tiene un gran poder de metáfora, y que los materiales, en esta cosa de que son reconocibles, también nos reconocemos en eso, porque cuando las obras son a veces demasiado sofisticadas, se pierde esa conexión de lo reconocible, me parece a mí. No, obviamente. Yo creo que tiene que ser, para mí la obra tiene que tener una capacidad por sí misma de transmitir, y yo estoy dispuesto a explicar las obras, ¿no? O sea, yo soy muy detallista. Yo expliqué una obra, me acuerdo, en la Feria del Libro, entonces el curador estaba muy entusiasmado, porque yo había explicado, la desarmé para mostrar la tecnología que tenía dentro, para entusiasmar a los chicos a que podían hacer cosas. Y después vino otro artista que mostró la obra que había hecho tecnológica, no había escuchado lo que yo había dicho, entonces el curador le dice, bueno, ahora vas a explicar cómo funciona. No, se perdería la magia. Entonces, bueno, yo estoy entre esa magia que puede aparecer, pero mostrar cómo funcionan las cosas.
Y siempre inspirándome en el lugar. Lo que pasa es que vos también tenés una cosa muy docente, que se nota en tu forma de ser y en tu forma de comunicar. Y en esto, por ejemplo, comentemos que la instalación que estás presentando hoy en la UCA, justamente, que son estos futuros, ¿cómo es el nombre? Futuros especulativos. Futuros especulativos. También vos la llevás a otros lugares del mundo y es como que donás. Contanos eso, ¿cómo es que...? Bueno, es interesante. Primero, o sea, yo le puse futuros especulativos porque fue, digamos, la residencia a la cual yo había aplicado y bueno, tuve la suerte de recibir un premio que me permitió, digamos, viajar, desarrollar la obra y todo lo demás. Y yo tomé el nombre de la residencia y le puse futuros especulativos. Así que no fui muy creativo con el nombre. Bueno, pero está muy bien. Me copié, hice un copy-paste de la situación. Pero, por ejemplo, esos robots, que yo los hice con ese material que conseguía, también estaban alimentados por paneles solares, porque apenas llegué yo a ese lugar, era como una onda, se llamaba Mars College, pero una onda en Burning Man, pero más tecnológico, con ahí unos nerds que estaban, y me pusieron a instalar paneles solares, porque había que hacer todo con paneles solares, estaba alimentado una construcción en el medio del desierto. Sol no faltaba. Sol no faltaba, digo, ¿no? Sol. Obvio. Era invierno, pero el sol, ¿sabes cómo apretaba? Bueno, la realidad es que terminé usando esos paneles solares para alimentar a estos robots. Entonces el concepto era, hice 2 performances al amanecer y una al atardecer, donde estaban todos los robots conectados a paneles solares mirando el sol naciente. Entonces, cuando el sol empezaba a levantarse, incidían los paneles solares y empezaban a mover la cabeza y empezaba el canto de Om de todo lo que era esos suerte de monjes, claro, adorando ese planeta, no sabemos dónde, pues los encontró una inteligencia artificial arqueóloga de aquí a 1 millón de años, y digamos, así empezaba ese, y después fuimos sumando otras cosas como Live Coding Music con un músico que hizo ahí en vivo, y ahora, bueno, últimamente le hemos agregado un yogi que viene con la música también, sus cuencos y sus instrumentos, el didgeridoo y todo, y va cantando alrededor de los robots, lo cual se mezcla la gente que está meditando con los robots que están meditando. Ya no sabemos quién se separa, pero contestando a tu pregunta de qué pasa con estos robots que se van replicando, yo los estoy llamando ahora medio como los replicantes, como un poco esa, digamos, parodiando a Blade Runner, porque se van replicando en distintas partes, y como es un proyecto educativo también, los planos, o sea que aquel que quiera hacerse el robot tiene los planos disponibles a su disposición. Claro. Open software, open hardware, porque tiene todo el programa también para que funcione, que es un programa muy simple en Arduino, y tiene todo el listado de materiales. Entonces, yo los acabo de mandar a Madrid, que me lo solicitó un artista de una universidad, de la Universidad Complutense en Madrid, y entonces lo van a empezar a reproducir. Y la idea es empezar a hacer esa reproducción a nivel global y terminar con esta meditación robótica que nos interconecta con la tecnología y con el resto de las personas en distintos lugares del mundo. Cuanto más lugares podamos sumar, mejor va a ser el proyecto. Como mensaje es redondito, o sea, se van reproduciendo y van generando esta conciencia. Exactamente, esa es la idea. Estamos hablando con Joaquín Fargas, él es artista e ingeniero. ¿Cuál es el límite entre el arte y la tecnología? Vos recién decías 1 millón de años, ¿no? Es decir, si alguien dentro de 1 millón de años ve una obra de arte o ve un objeto tecnológico, ¿cómo los diferenciaría? ¿Cuál dirías que es la diferencia entre un objeto artístico y un objeto tecnológico, si lo hubiera? Es interesante, ¿no? Hay que ver, nosotros... Bueno, por lo menos de aquí podemos diferenciar un objeto artístico después de 40.000 años cuando vemos las pinturas rupestres, ¿no? Vemos que se han hecho con una tremenda tecnología, porque parecía que no tienen tecnología, pero desarrollar esos pigmentos, de acuerdo a las recreaciones que han hecho de la calidad de esos pigmentos, cómo se pudieron generar, cuál fue la tecnología, es muy interesante. Yo diría... algo que es de uso práctico, como una vasija, es una obra artística que encontramos por ahí arqueológicamente, o simplemente es una vasija que está decorada.
interesante, ¿no? Es que es la gran pregunta, ¿no? Porque nos interpela en todo nuestro quehacer, de alguna manera. Claro, pero además, para quienes hacían esas pinturas, también tenían un uso práctico, porque tenían un uso práctico mágico. Pensaban que si representaban eso, lo iban a poder cazar. O sea, también el límite es bastante difuso. Claro, yo creo que el límite es muy difuso. Yo creo que tiene que ver, a mí me gusta una palabra en inglés que dice, esto está muy bueno, que nosotros lo decimos en español, esto es una obra de arte. Y no importa que sea práctica. Total. ¿No? Es state of the art, que dicen en inglés. Y que tiene que ver Seguro. con eso. Entonces, ni hablar las Bauhaus cuando incorporó la utilidad al objeto artístico, que está tan entonces interesante. yo creo que si de alguna forma nos interpela, y bueno, está bueno, es arte, ¿no? Joaquín, seguiría hablando otra hora más, pero sé que precisamente tenés que ir a presentar tu obra Futuros Especulativos, ahí en... recordanos exactamente dónde es. Sí, es en Alicia Moró de Justo 1300, perfecto, en el Pabellón de Bellas Artes de la Universidad Católica. Así que vayan, están todos invitados. De verdad, vayan porque es una obra fantástica. Nosotros, de hecho, vamos a ir con Aida. No sé si va a sumar el señor Siger. Y hay muchos artistas más exponiendo. Obvio, NFTs, obras de distinto nivel de tecnología. Bueno, combina todas estas cuestiones que estábamos hablando antes y son distintas miradas que está interesante. Y quedan hasta el 10 de noviembre, aparte. Sí. Frente al río. Joaquín Fargas, mil gracias, de verdad, que disfruté muchísimo esta charla. Esperamos que se repita, por supuesto tenés las puertas abiertas y el micrófono a tu disposición para lo que necesiten. Así que perfecto. ¿Cómo se comunica la gente con vos? Conmigo se comunica simplemente, si necesita comunicarse, manda un mensaje a través de Instagram o en joaquinfargas.com, seguramente va a encontrar ahí algún Gmail, joaquinfargas@gmail.com, todo es Joaquín Fargas, así que está muy simplificado para que sea accesible y fácil, ¿no? Así que muchísimas gracias. Es un placer, gracias a vos. Una gran admiración realmente. Y nos vemos en un ratito ahí en la UCA.